Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta sala de debate. Mi nombre es Camila Paucara Coquendo y hoy estaré ejerciendo el rol de Camila, ¿me juez. das un ratito, por favor? Todavía no he iniciado la presentación, yo te lo voy a indicar. Ya. Entonces voy a repetir todo. Sí, sí, dame un segundito, ya te aviso. Gracias. La transmisión se inicia, perdón. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Camila Paucara Coquendo y pues esta noche estaré ejerciendo el rol de juez principal en este debate. Y me acompañan como jueces panelistas Valeria Cartagena, Mónica Michelle Contreras, Damaris Dayana Sarmiento y Alejandra Andrea Guzmán. Recordarles que este debate se llevará a cabo bajo el formato zigzag, lo cual implica que se tendrán 5 etapas. Por lo tanto, cada equipo va a contar con la primera etapa, que es el exordio y la argumentación. Para esto tienen 5 minutos. Luego pasamos a la etapa de interrogación y para esto tienen 3 minutos. La tercera etapa implica la refutación. Para esto tienen 4 minutos. Luego la defensa, 4 minutos. Y finalmente la conclusión, que tienen 3 minutos. Bueno, dicho esto, solicito que alguno de los jueces panelistas pueda colaborarme con el cronometraje del tiempo, por favor. Yo puedo, Camila. Excelente, Valeria, muchas gracias. Y bueno, con esta pequeña introducción voy a pasar a mencionar la moción de este debate, la cual es, se deberían establecer restricciones a los ciudadanos que no se vacunen contra el COVID-19 en Latinoamérica. Y para esto, pues nos van a acompañar los oradores del equipo afirmativo, que es Gabriel Arandia Barrios, y por parte del equipo que va a defender la postura negativa, nos acompañan Juan Humberto Farfán y Milagros Elena del Pilar Rodríguez Borges. Y pues sin más que decir, le cedo la palabra al equipo afirmativo, aclarando que el tiempo va a correr desde la primera palabra que mencione. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Camila. Muy buenas noches a todos y también muy buenas noches al equipo contrario. En primer punto, para empezar a problematizar el debate, hay que establecer una definición de lo que va a ser restricción, siendo que podemos establecer a restricción como la limitación o impedimento que se produce en alguna cosa o labor. Esta definición a partir justamente del Oxford Language. Entonces, ¿cuál es nuestro primer argumento? Que se establecen justamente restricciones para garantizar la convivencia de las personas. Los ciudadanos que no se vacunen contra el COVID-19 afectan a esta convivencia con las personas. Por tanto, se deben establecer restricciones
a los ciudadanos que no se vacunen contra el COVID-19. Y aquí vamos a reforzar la segunda premisa. ¿Por qué? Porque transmitir el COVID-19 naturalmente es un peligro para la convivencia entre las personas. Los ciudadanos que no se vacunan, igual por lógica, son más propensos a contagiar a las personas. Por lo tanto, los ciudadanos que no se vacunan contra el COVID-19 afectan justamente a esta convivencia con las personas. ¿Y cuál es el respaldo también que se tiene para esto? La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del año pasado, del 2020, hizo un llamado a los gobiernos expresando la necesidad de imponer medidas urgentes y contundentes para combatir el virus, siendo aquí que justamente el derecho internacional, y con esto nos referimos a los derechos humanos, efectivamente garantizan que todas las personas tienen derecho a la salud, por lo que era necesario tomar decisiones para garantizar y también, a su vez, restringir ciertos derechos, respetando la dignidad humana, que es la raíz más bien de todos los derechos fundamentales. Entonces, justamente por la amenaza a la salud pública, se ha decretado en muchos países lo que es el estado de emergencia, que no es otra cosa que la restricción de los derechos fundamentales, que, ojo, no es la suspensión, es solamente la regresión de lo que es justo este estado de excepción. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo argumento? Que se basa en una dialéctica muy sencilla. Para probar que se deben establecer restricciones a los ciudadanos que no se vacunan contra el COVID-19 en Latinoamérica, hay que asumir justamente lo opuesto. ¿Qué pasa si no establecemos restricciones? A partir de la afirmación de no establecer restricciones a los ciudadanos que se vacunan con COVID-19, podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes, siendo que la primera es que habría un aumento por casos de COVID-19, naturalmente también repercutiendo en un aumento de muertes. ¿Esto de dónde se lo saca? Justo de los datos de la BBC, que menciona y exclama cómo países que tienen menos restricciones son justamente los países con mayor índice de mortalidad por la enfermedad. ¿Cuál es lo segundo que pasaría? Que aumentaría la inseguridad en tema de salud pública y también en seguridad nacional. Por lo tanto, y justamente por estar expuestos las personas mayormente a personas que no saben si tienen o no contagio. Entonces, es por estos motivos y estas causas que el no poner restricciones es inviable, es perjudicial para la sociedad y también motivo por el cual son de hecho necesarias y urgentes este tipo de restricciones que ya se llevan haciendo. Entonces, con esto podemos concluir que justamente las restricciones son legítimas, pues el gobierno tiene el poder de suspender el ejercicio de algunos derechos de los ciudadanos justamente para precautelar la seguridad nacional. Es un acto que se encuentra en la Constitución y que el hecho de limitar la libertad de circulación, por ejemplo, es en pos de una justificación digna, el cual es garantizar la salud y la seguridad de todos los estados. Aquí nos podemos ir a Un muchos minuto. otros más factores, que es justamente este hecho de las limitaciones a derechos fundamentales. Entonces, entendemos a estas restricciones que son un ejercicio, de hecho, determinado del derecho básico, de tal manera que toda pretensión que trate de vulnerar los límites impuestos tiene que tener una justificación válida que se encuentra dentro de la Constitución, que es justamente el hecho por el cual los estados tienen la libre potestad de determinar qué restricciones van a implementar para combatir con la pandemia, siendo que son acciones necesarias, prioritarias y óptimas para garantizar lo que en último punto es lo fundamental, lo cual es la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. De esta manera, el equipo afirmativo ha concluido con su intervención. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias al equipo afirmativo. Ahora pasamos a la argumentación del equipo negativo. Tiene la palabra. De nada sirve en un mundo globalizado con fronteras abiertas cuando la inmunidad de rebaño esté solo en un país y no en todo el mundo. Que el Estado diferencie en quienes pueden obtener y no la vacuna. Que creamos que somos diferentes cuando más humanos, débiles y sujetos de derechos somos al enfrentarnos al mismo virus. Cuando es el deber del Estado garantizar la salud pública, el libre ejercicio de los derechos, garantizar como fin supremo de la sociedad la vida humana y respeto de su dignidad y no restringirla con brechas de desigualdad. Muy buenas noches, excelentísimos miembros del jurado, parte afirmativa y a todos los oyentes. Somos la parte negativa conformados por Juan Farsán y quien les habla, Milagros Rodríguez.
quienes en absoluto uso de nuestras facultades y reconocimiento de la importancia que amerita este tema y nos convoca este tema de debate, entendemos que a raíz de esta pandemia nos hizo más vulnerables y es necesario este tipo de espacios para poder debatirnos. A lo largo del debate estaremos defendiendo la moción que no se debería establecer restricciones a los ciudadanos que no se vacunen contra el COVID-19. Adelante, Juan. Muchas gracias, Milagros. En efecto, muy buenas noches con todos, señores honorables jueces y público en general. Partemos analizando ciertos conceptos. El primer concepto acerca de las restricciones. Son limitaciones que se produce alguna cosa. En este caso va a ser a las restricciones hacia los ciudadanos. Segundo concepto, densidad poblacional. Según Navarro nos dice que densidad poblacional es el número de personas por kilómetro cuadrado. Tercer concepto, estado de bienestar. Se ha definido básicamente como conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios sociales para asegurar condiciones de vida saludables. Cuarto concepto, efectividad del 95% de las vacunas. Ejemplo, si vacunamos a 100 personas, 95 nomás pueden no presentar síntomas adversos. Ahora, con estos conceptos previos, ahora pasemos a fundamentar cada uno de los argumentos. Primero, nosotros no estamos de acuerdo con las restricciones porque no es una medida eficiente para asegurar que el número de contagios disminuya. ¿Por qué? Porque tampoco se debe establecer restricciones a los ciudadanos, porque las vacunas, especialmente en América, son progresivas y actualmente en Perú ni siquiera todos estamos vacunados. Si bien con la restricción se requiere reducir el número de contagios, eso no es 100% certero. Más bien, el Estado, en su función de asegurar el bienestar de la persona, debe restringir, sino mediante facilitar y asegurar su derecho al trabajo, al económico. Y eso no pone en riesgo a la salud pública, sino le da medidas para que puedan realizar sus labores, por ejemplo, con mascarillas, con protocolos, y pueden tranquilamente realizar sus labores y no afectar a la economía y ellos seguir con su función económica. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya lo dije. Ahora, ¿eso ha funcionado? Efectivamente, ha funcionado en varios países y voy a mostrar evidencia empírica. Caso Japón. Japón no se preocupó por quienes no están vacunados. Japón se preocupó por quienes están infectados. Atacaron el problema, vieron quiénes están infectados y a ellos los aislaron. Y eso fue la técnica test-test que lo menciona Kenji Shikuba de la Universidad de King College de Londres. Ese es un caso. Segundo caso, el caso alemán. También utilizaron la técnica test-test. Ellos hicieron exámenes de diagnóstico para aislar a las personas infectadas. Otra vuelta, no se enfocaron en los no vacunados. En América Latina todavía todos no estamos vacunados. Otro argumento. Ahora, en América Latina, ¿qué pasó? El caso peruano. Se aisló, se hizo restricciones al movimiento de las personas. Falló. El número de aumentos de contagiados aumentó. Perú es el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de muertos por COVID. ¿Por qué falló? Por la misma realidad de Latinoamérica, porque es una informalidad creciente. Asimismo, me gustaría hacer hincapié que también hay un problema. La disponibilidad de vacunas no es suficiente y además va a llevar mucho tiempo producir suficientes dosis. Entonces, ¿qué? Le ponemos restricciones hasta que se produzca la cantidad de dosis suficiente y por mientras la gente no va a poder ir a trabajar, no va a tener recursos en una economía tan escasa como la latinoamericana. No, tienen que ir a trabajar. El Estado tiene que asegurar las vías. La restricción no es la medida más eficiente. Cedo la palabra a mi compañera Milagros. Siguiendo la misma línea argumentativa de mi compañero y como mencionaba de la existencia de las vacunas y su rápido acceso en Argentina, Brasil, Colombia, México, más de una cuarta parte de la población tiene alguna dosis. En Chile y Uruguay sí, efectivamente son la mitad, y en la mayoría de Venezuela el avance es mucho más lento. Más del 80% de los países latinoamericanos siguen sin acceso completo a una única solución, que por ahora son las vacunas. Mientras que vemos de que existe en la gran mayoría de los países latinoamericanos menos del 1%, según World in Data, recopilación de los datos de gobierno. Aplicar medidas restrictivas por la no aplicación de las vacunas es atentar contra los derechos humanos, principalmente porque es el Estado el que debe garantizar el acceso a ellas. Entonces, estamos vulnerando el derecho de que toda persona tiene derecho a circular libremente en el territorio del Estado. Asimismo, si hubiesen personas que facultativamente deciden no acceder a vacunas porque no es obligatorio, estaría violando el artículo número 13 de los derechos humanos, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, a su familia, y esto nos lleva a que los Estados no pueden invadir el foro interno y por ello tampoco no puede generar una restricción cuando su deber es garantizar el libre ejercicio de estos. Y así, muchísimas gracias. Tiempo. Ok, muchas gracias al equipo negativo. Pasamos a la interrogación por parte del equipo afirmativo. Muchísimas gracias. La primera pregunta que tiene el equipo afirmativo es: ¿cuál es la institución máxima de promoción de los derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, muchas gracias. El equipo contrario está consciente de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de hecho, ha manifestado que son necesarias las restricciones.
¿En qué sentido o en qué manifestación? Eso En todo caería en caso. una falacia por creer que una autoridad, O- porque lo dice, es cierta esa Claro, afirmación. Tienes que mostrarlo, tienes que argumentar. o podría citarnos en cuál sería en todo caso para En poder ningún entender la momento pregunta. se está cayendo en una falacia de autoridad, porque lo que importa es el contenido del argumento, más no quién lo dice. Correcto, compañero, está bien. ¿Podría ¿Puede reformular su citarnos pregunta, a por qué, favor? a qué? Pueden Sí, está continuar. bien. En qué pronunciamiento para poder responder a su pregunta? Quiero establecer otra pregunta. ¿Los países con menos restricciones tienen más casos de COVID? ¿A qué países nos abocamos? No necesariamente. ¿Se puede hacer? Japón tiene menos restricciones y su número de casos es bajo. Perú tiene más restricciones y su número de casos de muertos por COVID es alto, y lo vamos a mostrar cuando mostremos la estadística en nuestro turno. Perfecto, existe la media general. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Los países con menos restricciones tienen más casos de COVID? Porque existe la media general. No contamos con esa Ya. información estadística muy específica. Bueno, muchas gracias. No queremos caer en falacias, estimado. ¿Las restricciones son legales? ¿En qué sentido? ¿En qué contexto? Si las restricciones son legales, es decir, si se encuentran avaladas por la Constitución de los Estados. Depende, ¿qué constitución estamos hablando? Sabemos que cada estado es soberano y cada constitución. Por favor, ¿Podría sea ser más un poco específico, más compañero. específico para poderle responder de mejor manera? Las restricciones se encuentran avaladas justamente en las constituciones de los estados en mayor o en menor Y medida. sabemos que hay reglas imperativas, minuto. facultativas, absolutivas, resolutivas. Entonces sea más específico, por favor. Más efectivamente sí se encuentran. Entonces, con esto, quiero Bueno, no hemos dicho lo contrario. preguntar, ¿cuál es la diferencia entre estado de alarma, estado de excepción y estado de emergencia? Bueno, es que hay que entender el contexto, ¿no? El estado de excepción va a ser por un fenómeno, pues digamos, bélico, en cierta medida. El estado de emergencia es por un fenómeno natural, y el estado de alarma no se encuentra avalado en la gran mayoría de constituciones latinoamericanas, pero cada uno de ellos guarda una misma similitud, que tienen un tiempo limitado, y que evidentemente, pese a que se puede decir que se limitan ciertos derechos fundamentales, que hay que entender también qué derechos hablamos en cada constitución, ambos tienen que tener un solo en sí, un fin en concreto. Perfecto. ¿Cuál es? Muchísimas De que es gracias. limitado en el tiempo y no puede perdurar. Gracias, estimada contraparte. He concluido mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la interrogación del equipo negativo. Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Algún país de Latinoamérica ha establecido restricciones solo para las personas no vacunadas? Sí, efectivamente. De hecho, justamente las restricciones para las ¿Qué personas. país? No, estoy hablando ¿qué no país? ¿Algún vacunadas. país podría responder? Le pongo el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, ¿Ha que tienes que restringido tener a un... personas, solamente a personas no vacunadas? Pues nosotros tenemos la Sí, porque información que en el mundo solamente son dos países, Filipinas y Rusia. Siguiente pregunta, y lo vamos a luego compartir con la bibliografía correspondiente. Segunda pregunta, ¿en América Latina algún país ha reducido el número de contagios a partir de la medida del aislamiento social? Esa es una pregunta que, de hecho, al responderla con sí o con un no, me estaría coartando a Bueno, dar... ¿lo puedes Que responder o bueno, no, si estimado? no desea responder, paso a la siguiente pregunta. Puede ¿El uso de mascarillas y faciales en el Perú ha permitido la continuidad de actividades económicas? ¿Puede reformular la pregunta, por favor? ¿El uso de mascarillas y faciales en el Perú ha permitido la continuidad de actividades económicas? No estoy seguro, pues no hay una necesidad de saber los datos de Perú. No, estoy hablando si es que efectivamente ha contribuido. Bueno, siguiente pregunta. ¿En el Perú todos estamos vacunados? ¿Por qué la contraparte menciona tantos datos de Perú? Sí, de manera general, en Latinoamérica, manera ¿todos general. estamos vacunados? Uso la misma lógica que ustedes. No podemos establecer de manera general las cosas. Bueno, es conocido que en el Perú no todos estamos vacunados. Es solo una pregunta bien general. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Milagros. ¿Por qué las personas no se vacunan, estimados? Hay muchas razones. La ¿Puede última, mencionar alguna de ellas? claro, Por lo menos dos. claro, por el simple hecho de que no quieren. Ningún estado puede obligar a vacunar. No quieren, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que los estados no es obligatorio las vacunas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Completamente de acuerdo. Correcto. ¿Los estados deben garantizar el acceso a las vacunas? Claramente, sí. Y si no, lo hacen de manera cabal, ¿es eficiente actualmente? Perdón, cortó la pregunta. ¿Puedes repetirla? Perdón, ya, claro, correcto. ¿Es eficiente actualmente la manera como se están vacunando? La manera como están vacunando, ¿en dónde? En Latinoamérica, esa es la moción. Depende del país. Hay países que lo hacen mejor, hay países que lo Pero hacen... bueno, de manera concreta, ¿no? Usted en promedio, ¿cuándo
dentro de las estadísticas, ¿cuándo se podría llegar a una vacunación completa? Es que es un dato que no se puede decir porque depende de cada Pero estado. estamos de acuerdo que es a un largo plazo, ¿verdad? Es que depende de lo que haga cada estado. No Usted puedo... mencionaba estados de excepción y pues mencionaba a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que los estados de excepción tienen un límite, o los estados de emergencia, ¿verdad? Claro, el límite lo establece justamente la Constitución. ¿Y qué derechos se limitan en general? En el caso que nos compete para hoy es justamente, por Tiempo. ejemplo, el caso del derecho a la libre circulación. Libre Gracias. circulación. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias al equipo negativo. Pasamos a la tercera etapa, la refutación. Equipo afirmativo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Para comenzar con la refutación, en primer punto, y habiendo escuchado atentamente a los argumentos que ha brindado la contraparte, ha mencionado derechos de desigualdad. ¿Cuándo, en qué momento estamos hablando de eso? Efectivamente, es el deber de un Estado garantizar y asegurar todos los componentes en materia de derechos a los ciudadanos. Sin embargo, lo más importante, que es justamente por lo que se dan estos estados de alarma, de excepción, de emergencia, etcétera, es la causa digna del derecho a la salud, de donde parte la dignidad de las personas. Entonces, por este motivo es que no se habla de derechos de desigualdad. ¿Por qué se está usando este término si es que se está manifestando algo que es para todas las personas que se ampara dentro de la Constitución? Ahora, en otro punto, efectivamente las cosas como las cuarentenas no es una medida eficiente completamente y depende del caso de cada país. Lo que sí es necesario son las restricciones por los casos que ya hemos mencionado justamente en la etapa de la argumentación. Es válido decir que las cuarentenas no son buenas, que ciertas restricciones de hecho son desfavorables, etcétera, y efectivamente lo son. Sin embargo, son necesarias y es que por eso las restricciones se establecen de manera evolutiva. Es decir, que por ejemplo, si van bajando los contagios, también van reduciendo las restricciones. Y es justamente lo que se estipula también dentro de lo que es el uso que tiene el Estado para establecer esto. Ahora, en el caso del trabajo, por ejemplo, y un caso muy importante y particular es que solo han mencionado el tema del Estado, cuando desde el sector privado también se dan estas restricciones. Si yo tengo un restaurante, puedo solicitar que solamente personas con carnet de vacunación de COVID-19 ingresen al establecimiento, y eso también es una restricción, y es bajo la libre potestad que yo tengo de establecer lo que quiero hacer dentro de lo que es finalmente mi negocio. Ahora, con el tema del trabajo, no hay por qué generar una contradicción entre las restricciones y garantizar el trabajo, puesto que las restricciones abarcan muchos segmentos y no todos necesariamente involucran que se vulnere de manera directa o completa el derecho al trabajo que efectivamente tienen todas las personas. Ahora, el equipo contrario está incurriendo en lo que es una falacia de negación del antecedente, puesto que defender el hecho de que las restricciones resultan perjudiciales para el tema de Latinoamérica es negar el antecedente que ya hemos mencionado, el cual es que justamente los países que tienen menos restricciones son los que presentan más casos de contagio y por lo tanto más muertes. Es contraproducente. Ahora, vamos a otro punto. ¿En qué momento el equipo contrario que está alegando que se atenta contra los derechos humanos? Para nada, justamente lo que se está haciendo con las restricciones es velar por los derechos humanos, no atentarlos, velar porque en un futuro se dé completamente la libre circulación. Ese es el objeto de lo que es el estado de emergencia, que por un tiempo limitado se lleguen a restringir ciertos derechos de una justificación que se encuentra avalada, resguardada y especificada dentro de la normativa constitucional de cada país. Claro que la vacuna no es obligatoria, claro que depende de cada persona si se va a vacunar o no, no se puede obligar a eso, pero lo que sí se tiene que hacer es establecer las restricciones para que no se afecte a la salud pública y también que no se afecte a la soberanía de los otros estados, porque si por ejemplo no ponemos restricciones en el tema de migración y permitimos que personas que están con COVID-19 circulen libremente por otros países, estaríamos afectando con la soberanía de los otros países. Es también por esto que en último término los países bajo su completa soberanía hacen este uso. Muchas gracias. Gracias.
al equipo afirmativo. Pasamos a la refutación del equipo negativo. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente, la parte contraria dice desigualdad, discriminación. Y claro, es que efectivamente parece que estamos debatiendo emociones distintas, ¿no? Porque nos menciona estado de emergencia, nos menciona restricciones, pero solamente dentro de toda su argumentación que hemos escuchado atentamente, mencionó solamente una vez de personas no vacunadas. Porque todas las medidas que él dice y que realmente son estados de emergencia y estas excepciones son para todos. No hay manera, no en las constituciones, y ahora sí tomo la palabra constituciones, no dicen personas no vacunadas tienen libre circulación, como lo mencionó en las preguntas, que son las restricciones que se limitaría, no lo dicen. Entonces, no podemos comparar métodos jurídicos o connotaciones jurídicas que hablaríamos de constitución constituyente, si hablaríamos de la legislación personal de cada estado, con problemas netamente pues personales, y que sí hay una brecha de desigualdad, de que sí, porque el Estado tiene que garantizarlo. Y se le preguntó a la parte contraria, ¿por qué las personas no se vacunaban? Y la respuesta fue, porque no quieren. Y si así fuese, los estados, de acuerdo al artículo número 13 de los derechos humanos, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y su familia. Eso quiere decir que si yo deseo no vacunarme, el Estado no me tiene por qué haber ninguna restricción, ojo, de manera diferenciada con la persona que está vacunada. Ese es el detalle. Asimismo, nos menciona la parte contraria de que los estados no pueden permitir que personas contagiadas con COVID vayan a su país porque sería atentar contra su soberanía. Stop, esa es una generación apresurada, porque está asumiendo que las personas no vacunadas tienen COVID. Y eso está muy mal porque es una falacia de generalización apresurada y que sé que los miembros del jurado lo tomarán en cuenta. Y asimismo, y si así fuese el caso, que los gobiernos limitarían por tener COVID, no se puede. ¿Saben por qué? Porque el artículo número 6 es de que todas personas tienen derecho a circular libremente en el territorio de un estado. ¿Y por qué citamos este artículo? Porque no podemos connotar el hecho de que accedan o no accedan a una vacuna para limitar estos derechos. Los estados tienen soberanía, lo respetamos, pero no puede ser una causal el no acceder a las vacunas. Le doy paso a mi compañero. Muy bien, quiero dejar en claro que nuestra moción contra que estamos es que para nosotros no es eficiente la medida que restrinjan a las personas no vacunadas. Y pasaré a refutar cada uno de sus argumentos dados por el compañero. Primer argumento que nos mencionó, él entra sobre que todos los países que tienen menores restricciones tienen menores tasas de contagio. Lo dice, pero no cita ningún tipo de fuente. Nosotros creemos lo contrario y lo vamos a demostrar en la parte de defensa con estadísticas. Segundo argumento, él dice que si establece restricciones, habría aumento de tasas por contagio. Entonces, en el caso peruano, eso contradice totalmente. Tercer argumento, él dice que la salud pública, se tiene que cuidar la salud pública a partir de establecer restricciones. Pero una medida más eficiente es realizar test a las personas, enfocarse en el problema, a las personas con el COVID, no a las personas que no están vacunadas, porque eso es algo tan que no sería tan eficiente por parte del Estado. El compañero también cae en una falacia ad vericuitam porque cita a la Corte Americana mencionando que los países con restricciones más altas son menos con número de contagios, pues, pero no fundamenta qué motivos y es muy generalista, no especifica en qué país. Segundo tema es que nosotros tenemos bien claro, nosotros queremos un mismo objetivo, que se reduzca el número de contagios, pero no aceptamos esa medida porque ha sido refutada con evidencia empírica. Creemos que las personas pueden acceder a sus actividades y que el Estado intervenga mediante protocolos, mascarillas y herramientas necesarias. No estamos hablando de vulnerar los derechos de las personas. Queremos algo más eficiente por parte del Estado. Esa es nuestra posición el día de hoy. Y este no es un tema de querer vacunar o no querer vacunar a las personas, sino que actualmente el número de vacunados en Latinoamérica todavía no son todos. Y restringir a las personas que en Latinoamérica existe tanta formalidad y no tienen los ingresos suficientes sería incluso condenarlos a una estabilidad económica y emocional incluso, habiendo otras alternativas, como digo, más eficientes. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la defensa. Equipo afirmativo tiene la palabra. Muchísimas gracias. En primer punto, y vamos a empezar con la defensa de las acusaciones de falacias. En primer punto, la falacia de generalización apresurada no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo al mencionar la falacia de generalización apresurada es de hecho lo que hace
el equipo contrario, que ha citado el caso peruano en reiteradas ocasiones para tratar de invalidar argumentos, siendo que el caso peruano es un caso particular en Latinoamérica, por lo que eso realmente es una falacia de generalización apresurada. Ahora, la acusación que se me ha hecho a mí es por el hecho de tratar de afirmar que supuestamente si no hay restricciones al momento de viajar, todas las personas en los vuelos va a haber de manera inmediata algún contagio. Esto no es generalización apresurada, esto es estadística, porque van a aumentar los contagios. Y así lo presenta la estadística de la BBC, que de hecho sí la cité, pese a que el equipo contrario dice que no, sí la cité. La estadística de la BBC manifiesta justamente esto. Entonces, eso no es una falacia de generalización apresurada. Ahora, el segundo punto. La acusación de falacia ad verecundiam. No es una falacia ad verecundiam partiendo del primer punto, porque la acusación que ha hecho la contraparte es que yo he citado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mencionar un dato, y no ha sido así. No he citado ningún dato de la Corte, solamente he expresado en la parte de las preguntas que la Corte, al ser justamente un organismo competente para el caso de los derechos humanos, puesto que la propia contraparte ha expresado que es la entidad máxima en este término, ha manifestado necesarias restricciones. Entonces, no es una falacia verecundiam, ¿por qué? Porque uno, no he dicho el dato de la acusación que se me está haciendo, y dos, es porque la Corte Interamericana, como ha dicho la contraparte, es la máxima institución en tema de derechos humanos y se necesita justamente respaldar las fuentes. Ahora, ¿cuál es la defensa que tenemos para este caso y que no está tomando en cuenta la contraparte? Se está haciendo mucha apelación al Estado cuando lo que nosotros estamos defendiendo es que también justamente las restricciones van desde el sector público, no solamente desde el Estado. Y es el caso que ya hemos mencionado. Las personas que tienen un negocio pueden establecer restricciones y exigir que se presente, por ejemplo, el carnet de vacunación, y está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, el que se está manifestando que estamos hablando de toda la población en general y no del caso que nos compete, es completamente falso. ¿Por qué? Porque las restricciones son para todos, y dentro de ese todos, que son los ciudadanos que viven en el país y que se atienen a la Constitución, se encuentran justamente las personas que tienen o que de hecho no están vacunadas. Entonces sí se está tocando la moción, porque naturalmente son ciudadanos del país. Ahora, el detalle que ellos mencionan de no poder restringir mis derechos porque se encuentran protegidos por mi libre elección, etcétera, es justamente por lo que en las constituciones se encuentra lo que es el estado de emergencia y el estado de excepción, que claramente expresan que es legítimo limitar ciertos derechos en orden y en potestad de garantizar un fin mayor, el cual es la salud. Entonces, habiendo ya dicho todo esto, y voy a remarcar nuevamente la fuente, yo he citado la fuente de la BBC con el caso que menciona de los países que con menos restricciones tienen más casos. Un caso es el de Colombia, que tiene 27,000 casos diarios, que es uno de los países con pocas restricciones y que de hecho tiene muchos casos. Entonces, eso para comenzar. Y posteriormente también, si es necesario, puedo compartir tranquilamente los datos de todas las informaciones que estoy sacando. Esa es la defensa por la parte afirmativa. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos a la defensa del equipo negativo. Sí, por favor, que habiliten la opción de compartir pantalla. Ok. Un segundo. Bueno, en primer lugar, mientras que van compartiendo pantalla, mencionar un ejemplo claro. A ver, restringir a las personas vacunadas no soluciona el problema al que reduciría el número de contagios más altos, porque estas personas serían restringidas las que no están vacunadas, y las que están vacunadas salen todas las personas que están vacunadas. Ahora, la efectividad de la vacuna es 95%. Cuando yo definí el concepto de efectividad del 95%, decía que el 100% vacunadas, hay un 5% que pueden presentar consecuencias adversas, y estas 5 podrían afectar a las demás personas, o sea, no es totalmente eficiente. Asimismo, no es una solución ante las nuevas variantes que aparecen y podrían contagiar a las demás personas. Por ejemplo, aquí tenemos una respuesta, una defensa ante lo mencionado por el compañero. Este es un artículo de la BBC, y tal vez es el mismo que menciona. Dice, ¿qué nivel de cuarentena está aplicando los países? Lo que está en color rojo más intenso son los países que mayor cuarentena han aplicado y mayores restricciones. Podemos ver Perú, podemos ver Argentina, podemos ver Colombia, podemos ver Ecuador. Siguiente figura. Estos son los países con número de personas fallecidas a causa del COVID.
los números, los países por ranking, los mayores afectados. Vemos que está Perú, está Colombia, está Argentina y está México. Podemos ver que está Perú, está tercer puesto. Entonces yo no entiendo por qué el compañero dice que los que ponen más restricciones al final están menos en el ranking de fallecidos. Acabo de mostrar con evidencia empírica y lo vamos a compartir porque es la fuente estatista. Ahora, siguiendo con mi argumentación, no, nosotros no estamos atacando a que no tengan, no se cuide la salud pública. Eso no estamos defendiendo en esta moción. Nosotros estamos viendo la opción más eficiente, que el Estado dé los mecanismos para que las personas puedan realizar sus actividades básicas de trabajo mediante protocolos, mascarillas, y de esa forma asegurar el bienestar de ellas. Ahora, en América Latina existe informalidad. Las personas tienen que salir día a día, entonces realizar cuarentenas no es todo adecuado. Asimismo, me gustaría mencionar que durante la moción el compañero ha mencionado restricciones, pero la moción es restricciones de personas no vacunadas. Está segmentada la moción, no se refiere a restricciones general. Y hemos visto que las restricciones no es la medida más eficiente. Asimismo, cedo la palabra a mi compañero Milagro. Muchísimas gracias. Asimismo, hacerle hincapié a los miembros del jurado que la parte pues, afirmativa empezó a refutar cuando ya no es la etapa, definitivamente, ¿no? Asimismo, mencionamos mucho el tema de las constituciones, cuando definitivamente ese es un debate internacional y constitución es soberano, incluso lo dije dentro de nuestras argumentaciones. A lo largo del debate hemos podido establecer un nexo lógico y un nexo causal definitivo, ¿no? Que es las restricciones a las personas no vacunadas, lo cual efectivamente invoca un hecho de desigualdad, incluso de discriminación, porque entendemos que si son los estados quienes deben garantizar las vacunas y no pueden ser eficientes, abarcar a todos, porque evidentemente pues esta pandemia vino a corroernos a todos y especialmente en la deuda pública de los estados. También entendemos de que por parte de que los estados deben garantizarla, que hay personas quienes tienen la posibilidad de poder acceder a una vacuna, entonces hay una discriminación efectivamente, porque no estaríamos de accesos iguales y competencias. Nos hablan del sector privado, cuando evidentemente, ¿cómo podemos permitir o decir que se puede haber una legislación para las personas no vacunadas, intrometiéndonos, ingiriéndonos en su vida privada, vulnerando derechos? Y cuando lo principal y el llamado urgente que hacen las organizaciones de las Naciones Unidas es que se debe utilizar todos los medios necesarios para mitigar esta pandemia. ¿Cómo? En acceso a la prioridad a las pruebas de detección de coronavirus, respiradores y mascarillas. Realmente restringir a los no vacunados, ese no es el problema, y definitivamente como parte negativa lo hemos demostrado a través de nuestra defensa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al equipo negativo y pasamos a la última etapa que implica la conclusión. Equipo afirmativo tiene la palabra. Muchísimas gracias. A lo largo del debate, de hecho, la argumentación que ha tenido el equipo contrario y la refutación que ha hecho no se ha ido realmente al punto central de ninguno de mis argumentos. ¿Por qué? Porque el primer argumento que he tenido, recordemos, es justamente que se establecen restricciones para garantizar la convivencia de las personas. Los ciudadanos, y aquí sí, obviamente toco el tema de la moción, y de igual forma que lo he hecho a lo largo de todo el debate, los ciudadanos que no se vacunan contra el COVID-19 afectan a la convivencia de las personas, por lo tanto es necesaria las restricciones para garantizar la salud general y la salud de la ciudadanía. Ese argumento no se lo ha tocado en ningún momento y el otro argumento se lo ha tomado también de lado. ¿Por qué? Porque es justo el argumento en donde expreso las consecuencias de no tener restricciones, que es este argumento mediante lo que se conoce como reducción del absurdo, que es expresar lo contrario y ver las conclusiones que sacamos. Y las conclusiones que sacamos de que no hayan restricciones es que hay un aumento de muertes, aumenta la inseguridad, aumenta los casos de COVID-19 y también naturalmente se perjudica a la salud pública. Entonces, ¿cuáles también otros puntos que hay que tomar en cuenta para el debate? Restringir a las personas obviamente no soluciona el problema. En ningún momento se ha manifestado a lo largo del debate que sea la causa máxima y definitiva. Sin embargo, sí sirve para apaciguar, que es lo que tienen que hacer todos los estados, tal como lo ha mencionado la contraparte, buscar las maneras de reducir y combatir la pandemia. Una de ellas es las restricciones. Ahora, es también necesario ver que los datos que ha presentado la contraparte son datos sesgados y no pertinentes al caso, porque son según la población, no según el porcentaje. Mis datos, los cuales yo he manifestado, son según cada 100,000 habitantes. Entonces, los datos que ha presentado la contraparte no son pertinentes para el caso porque tienen un análisis diferente que naturalmente pone en posiciones a otros países. Ahora, no se respondió a la falacia de negación del antecedente, que de hecho es la que se ha dado a lo largo del debate. En otro punto, efectivamente... Un minuto.
asegurar el trabajo. Por eso las restricciones, y es lo que he defendido, son evolutivas. No solamente se está hablando de restricciones en medida de cuarentena, como lo ha mencionado el compañero Juan Farfán, sino cada estado tiene que ver qué tipo de restricciones se establece de acuerdo a la situación de su país y ver también cómo se van a agravar o por el contrario disminuir. Entonces, no es injerencia, ese es otro punto y es lo que he ido defendiendo, es constitucional y se encuentra dentro de las medidas que puede tomar cada estado justamente para apaciguar el tema de la pandemia. Entonces, tomando todos estos puntos en cuenta y viendo que lo que se ha atacado ha sido en último término ninguno de lo que han sido el centro de mis argumentos y por el contrario, yo sí he presentado la refutación de los argumentos del otro equipo, que lo he hecho hasta este momento, es que concluyo con mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues le doy la palabra al equipo negativo. Muchas gracias. Comenzaré a resumir el presente debate. En principio, nosotros establecimos nuestra posición bien clara. No estamos de acuerdo con las restricciones a las personas no vacunadas porque no es la medida más eficiente. La contraparte, desde un principio, sus argumentos se basaron en la restricción que querían asegurar la convivencia. En la etapa de refutación lo logramos restringir, atacar este argumento porque nosotros dijimos que esa no es la única forma, que hay otras formas más efectivas que no dañan la economía. La contraparte, en la etapa de defensa, mencionaba como si fuera la única forma, como si no hubiera otra forma. En nuestra parte argumentativa nos dijo que sí había otras formas, que había otras formas más eficientes que lo utilizó Japón, que lo utilizó Alemania. ¿Cómo? Enfocándose a las personas afectadas realmente con el virus y no a las no vacunadas. ¿Y cuáles son su evidencia? Es que tienen pocas tasas de muertos actualmente por el COVID, como lo hemos mostrado en la evidencia. Asimismo, en la parte de argumentación también hemos mostrado dos gráficos estadísticos que no están sesgados, que lo vamos a compartir para la corroboración por los jueces, donde evidencia que efectivamente el número de restricciones altas ha causado un número alto de contagios. Y no quiere decir que eso esté por políticas malas del Estado, sino que el Estado no ha visto la forma más eficiente de hacer. Nosotros no estamos en contra de la salud pública, no estamos incentivando el aumento de contagio, nosotros estamos viendo la forma más eficiente. No estamos de acuerdo con su postura porque no es la más eficiente. La más eficiente es mediante protocolos, mediante mascarillas y otras formas que el Estado puede asegurar la actividad económica de todos sus integrantes. Asimismo, me gustaría mencionar que esa práctica testes han utilizado los países asiáticos y la ha ido de mejor forma, como lo vamos a mencionar. Hemos utilizado durante la moción bibliografía, estadísticas y evidencia empírica. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Continuando con la misma línea argumentativa, se cometió una falacia al pópulo porque nos dicen, ¿no? Cita a la Convención Internacional de Derechos Humanos como la máxima entidad, pero no logra establecer un nexo de decir cuál de todas sus oficinas o sus convenciones logra establecer esta afirmación que nos hace el compañero. Cita a la BBC en la parte de defensa, introduciendo nuevos datos que no mencionó en la argumentación. Y efectivamente, nos dice que recién tocará el tema de la moción, lo toca recién en la conclusión. Es evidente que no se entabló. Asimismo, dentro de sus argumentaciones vimos que hubo un pequeño error, ¿no? Porque en la defensa argumenta, asimismo, nos dice que no tocó el tema de la moción porque no logró establecer el nexo causal, porque nos hablaba de estado de emergencia, de estado de excepción, que efectivamente son cuando existe, y el constituyente lo establece, porque hablamos de constitución de cada estado, así que también acá hay un tema de derecho internacional público que tenemos que aclarar, de que el constituyente lo establece por estados de excepción a catástrofes naturales o a peligros inminentes para toda la población. Y hablamos sí de una brecha de desigualdad, porque hablamos de personas que no acceden a la vacuna cuando el fin y el deber es del Estado de darles la vacuna. Así que establecimos claramente los nexos causales. Evidentemente, como parte negativa hemos ganado el debate y todo lo dicho demuestra que los argumentos por la parte negativa por la parte positiva son desfasados y obsoletos. Y creo que en una ponderación los jueces establecerán claramente que somos los ganadores. Muchísimas gracias por la participación. Sí, pasaremos a compartir la bibliografía. Por favor, compañero. Muchas gracias. Estimada jueza principal, compartí ya la bibliografía. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto hemos concluido el debate y pues les invitamos a que puedan abandonar la sala porque vamos a llevar a cabo el proceso de adjudicación. Muchas gracias a ambos equipos. Muchas gracias. Como ya no se puede volver, muy buen debate. Milagros, Juan. Realmente me entretenido mucho, así que felicidades también por mi parte. De igual manera, compañeros, y a todos por la oportunidad nuevamente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan. Todo un gusto, la verdad, haber pertenecido a este debate. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, jueces panelistas. Ahora pasaríamos a la etapa de adjudicación y para eso me gustaría darles 5 minutos o entre 3 a 5 minutos para que puedan realizar sus apuntes. Y eso es todo, por favor. Gracias. Estoy de acuerdo, gracias. Estoy de acuerdo con los 5 minutos. Gracias. Igualmente, gracias. Y también les pediría, por favor, que me puedan enviar a mi chat para el equipo que creen ustedes que ha ganado. Y luego pasaríamos a justificar por qué. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Ya han pasado los 5 minutos, pero me gustaría decir a Michelle que aún me falta su voto. Sin embargo, podríamos ir pasando a que cada uno pueda, o cada uno en realidad pueda ir justificando el porqué de su elección, por favor. ¿Quién desea empezar? Super Valeria. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en este caso mi voto fue por el equipo afirmativo, porque yo creo que rebatió bastante bien los argumentos del equipo contrario, ¿no? Es necesario aclarar que ambos equipos lo hicieron muy bien. Tuvieron argumentos de muy buena calidad, refutaciones, respetaron todos los tiempos, las normas de ese formato. Sin embargo, creo que en este caso el ganador es el equipo afirmativo. ¿Por qué? Porque primeramente el equipo negativo hablaba sobre atentar, ¿no?, los derechos humanos, ¿no? Y el Estado obligue a sus ciudadanos a vacunarse o si no van a tener restricciones. Y este argumento, que era uno de los más fuertes, lo rebatió bastante bien el equipo afirmativo, diciendo que en estados de emergencia es necesario, ¿no?, a veces poner estas restricciones a los derechos con el fin de velar por los mismos derechos, ¿no?, el derecho de la salud en este caso. Otro punto que también tocó fue el de la desigualdad, ¿no? Ese había sido uno de los argumentos que el equipo negativo había dicho en su primer turno. Sin embargo, no lo desarrolló completamente bien y fue un poco subjetivo. Por otro lado, pudo defenderse bastante bien en cuanto a las falacias que el equipo negativo había presentado. Y bueno, también pudo resaltar, ¿no?, el equipo afirmativo, que el equipo negativo estaba centrándose en datos poblacionales y no por porcentajes, ¿no? Es decir, que más que todo se enfocaban en Perú. Y también tengo anotado que en varios de sus turnos mencionaron Alemania y Japón, ¿no? O sea, que no corresponde a este formato que estamos haciéndolo considerando a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, enfocaron más en Perú y eso les trajo algunas desventajas en cuanto al debate. Por otro lado, creo que también lo hicieron bastante bien, el equipo negativo trabajó muy bien en equipo, sus argumentos estaban alineados y eso, bueno, cabe resaltar, ¿no? Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Ahora, Damaris, por favor. Buenas noches, mi nombre es Damaris, soy panelista de este debate y sí, también mi apoyo fue para el equipo afirmativo. Debo resaltar por parte de ambos equipos que no hubieron suficientes datos a presentar, así como links que pudieran corroborar ciertas respuestas. En un inicio podría mencionar que sí, los argumentos del equipo afirmativo fueron llevados hasta el final con éxito. El equipo negativo no manejó muy bien esta misma mención, la del argumento acerca de la desigualdad. Sí mencionaba bastante que había desigualdad y no era un método eficaz el de la vacunación. Sin embargo, no tocaban casi este argumento, el de por qué sería la desigualdad. Lo logró refutar el equipo afirmativo al mencionar que las restricciones son iguales para todos, que es un derecho constitucional, y que esto se hacía en qué tiempos, que eran los de restricción. Diría que el equipo afirmativo ganó sobre todo porque pudo defender muy bien los argumentos hasta el final, porque pudo rebatir a los del equipo negativo, así como al poder defenderse de las falacias que le habían mencionado, la de la de generalización apresurada, que fue más bien la que ellos cometieron al mencionar al país peruano, y la falacia de ad veredictum, que más bien era mención a la cita de una entidad que estaba regularizando esto.
no porque lo originara la entidad, sino porque eran los estudios que competían a la entidad. Y finalmente, durante la etapa de la conclusión, que creo que es la más significativa, el equipo afirmativo pudo mencionar, pudo encuadrar muy bien por qué es que había rebatido cada argumento, qué argumentos se mantenían en pie, cuáles, no había ningún argumento que no se mantuviera en pie. En cambio, el equipo negativo empezó a juntar algunos datos y a mezclar la etapa de la refutación con la de la conclusión. Así como al final, durante la etapa de la refutación se menciona que por parte del equipo negativo, lo que les resta puntos, a esto de la desestabilidad emocional y económica, que no se mencionó, podría haberse mencionado en el exordio junto con el argumento de la desigualdad. Gracias por escuchar. Está bien, muchísimas gracias, Amari. Ahora pasamos con la justificación de Alejandra. Claro que sí, muy buenas noches. A mi cámara, no sé. Ya. Para mí el ganador ha sido el equipo negativo, ya que ha presentado, bueno, más que presentar argumentos que tal vez han sido, digamos, muy bien planteados. Lo que a mí me ha parecido interesante del equipo negativo es que ha podido rebatir los argumentos del equipo afirmativo, ¿no? Y eso me parece bastante interesante y que es bastante loable, ¿no? Primer lugar, porque decía el equipo afirmativo que había una afectación a la convivencia y una propensión al contagio, ¿no? Sin embargo, el equipo negativo ha rebatido esta afirmación y diciendo que no es la única medida a través de la vacunación que se puede lograr una menor afectación a la convivencia, ¿no? Pueden haber otras soluciones como ellos lo proponían, ¿no? Que era el uso de una mayor bioseguridad y que más bien se mantenga otros derechos como el derecho al trabajo, ¿no? Entonces esto me parece bastante interesante. Por otro lado, también el equipo afirmativo dice que es posible para los estados a incurrir en la restricción de ciertos derechos principales para garantizar el derecho a la salud, ¿no? Y que, por ejemplo, estas restricciones, si no se cumplen estas restricciones, habría el aumento de COVID y muertes, ¿no? Y el equipo negativo lo que hace es simplemente hacer notar que esta es una falacia en realidad, ¿no? Y es una falacia de la negación del antecedente porque no porque A y B se cumplan, quiere decir que sin no B no hay A, ¿no? Entonces, también me parece bastante interesante. Y bueno, este argumento yo creo que está atado al anterior, que decía que se suspende algunos derechos para lograr la seguridad de los estados, ¿no? Que obviamente está ligado a que se garantice los derechos a la salud. Y creo que esto también está rebatido por el equipo negativo. Por otro lado, también el equipo negativo ha sido bastante prudente en mencionar la generalización apresurada, perdón, que ha incurrido el equipo afirmativo al momento de nuevamente decir, ¿no? Que estados donde existen menos restricciones hay más casos de COVID y por lo tanto hay más muertes, ¿no? Y sin embargo, el equipo negativo ha mostrado cifras y evidencia que nos permite visualizar que no es el caso, ¿no? El equipo negativo en su conclusión, el equipo afirmativo en su conclusión nos decía que los datos han sido analizados de distinta manera y que por eso no deberían ser tomados en consideración. Sin embargo, en reiteradas veces el equipo afirmativo, el equipo negativo le ha pedido que comparta algún tipo de links para que nosotros también podamos corroborar los datos y si realmente este análisis ha sido realizado de distinta manera, pero no se nos ha facilitado los datos, entonces no
podemos corroborar, ¿no? Porque nos dijo, por ejemplo, que los datos que él había obtenido eran de la BBC, pero no nos permite corroborar estos datos, ¿no? Entonces, sí sería bueno en este caso, sobre todo, ya que hay un conflicto, digamos, entre ambas afirmaciones y la evidencia presentada por el equipo negativo hace que tengan mucho mayor peso la evidencia que en el equipo afirmativo, que simplemente ha mencionado la fuente y no nos presenta, ¿no? O gráficas o algo que nos diera a entender que el análisis se ha realizado de una distinta manera, ¿no? Y también dijeron antes, por ejemplo, que han mencionado otros países fuera de Latinoamérica. Sin embargo, si bien la moción nos presenta en Latinoamérica, durante el debate podemos ir replanteando el contexto, ¿no? Bueno, no nosotros, pero los oradores pueden ir replanteando su contexto, ¿no? Y además que esta evidencia simplemente ha sido presentada para sustentar las afirmaciones, por lo que no creo que deban ser totalmente descalificadas o que sirvan de restar puntos al equipo negativo, porque se les permite dar el contexto, ¿no? Y aunque está en la moción, se puede cada equipo y cada orador y el debate en sí se puede recontextualizar, ¿no? Y bueno, esa sería mi resumen básicamente de por qué el equipo negativo ha sido para mí el ganador. Está bien, muchísimas gracias, Ale. Y pues pasemos a la última justificación a cargo de Mónica. Por favor, tienes la palabra. Gracias. Una consulta, Camila. ¿Cuánto tiempo tengo para la adjudicación? Ya que solo son 15 minutos. Bueno, cada juez ha ido dando su justificación en unos 3 o 4 minutos. Así que no hay problema. Voy a tratar de resumirlo para no cansarlos mucho, ya que se han mencionado varios de los puntos en realidad que yo quería tocar, pero voy a mencionar otros que no se han mencionado. Sin embargo, voy a iniciar con el hecho de que me secundo a que el equipo negativo ha sido el ganador. Mis razones son las siguientes. Primero que nada, el fondo y la forma del debate son diferentes y bajo las últimas indicaciones que tuvimos dentro del taller es que tenían que estar sometidos a lo que era primero lo que tenemos nosotros, que es el manual y todo lo que hay en sí para el mismo, ¿no? Como tienen reglas y dentro de cada una de las intervenciones. Primeramente, que creo que el equipo negativo ha ganado por forma y fondo. Segundo, creo que el equipo afirmativo ha perdido porque primeramente ha confundido emociones. Segundo punto a este mi voto, de que el hecho de que cuando hay una oratoria buena, que me parece muy bien de parte de ambos equipos, en realidad eso no es suficiente como para que gane un debate. Considero yo de que los argumentos presentados por el equipo negativo han sido mucho más eficientes y comprobables de que primeramente no han caído en falacias y las falacias que se les han nombrado las han superado. Siguiente a lo que estoy presentando, mi tercer punto, es que primeramente dentro de los artículos que he mencionado, el artículo 3, diferencias, que es garantizar el libre espacio en realidad, justifica mucho de lo que han mencionado. Siguiente a lo mismo, es que hay incluso páginas para verificar dentro de la OMS de COVID-19, donde nos dicen nuevamente lo que mencionan ambas partes en realidad, donde la menciona la parte afirmativa y la parte negativa, de que no va a ser obligatoria la vacuna. Sin embargo, las restricciones, como mencionaba la contraparte, que era Juan, si no me equivoco, nos decía de que justamente Gabriel se equivocaba al decir de que Bolivia estaba restringiendo a personas que no estaban vacunadas. Entonces, realmente me parece que ahí hubo una mala interpretación. Sin embargo, también destaco el hecho de que el equipo negativo hizo muy mal en la parte de la conclusión al atribuirse el hecho de que ya habían ganado el debate. Me parece que es una parte negativa. Sin embargo, se apegaron muy bien a lo que es el formato, se apegaron muy bien a lo que fue desde el inicio las mociones que tomaron, la parte que fue según mi persona, que es el momento del debate, que es el interrogatorio, lo hicieron muy bien, supieron mover no solamente las preguntas, sino a ellos como debatientes.
Y algo que no vi de parte de Gabriel, que en realidad me pareció que evadía las preguntas o que tenía un número de preguntas limitadas y no pudo formular más, ni siquiera en el transcurso del debate o como su preparación anterior. Con eso concluyo. Cuando ellos manejan la conclusión en esta parte del debate, nos dicen, uno, mueven los argumentos que obviamente han presentado. Sin embargo, Gabriel en el transcurso del debate menciona un argumento que incluso es detectado por la contraparte para que pues se den cuenta, ¿no?, los jueces, en el que incluye otro nuevo argumento que no está bien sustentado, ¿no?, ya que al introducirlo no tiene sustento desde el principio del debate hasta el final, ni siquiera en ningún momento de las mociones que él presenta. En cambio, el equipo negativo en realidad lo que hace es, uno, superar sus falacias; dos, mover sus mociones; tres, establecer lo que van a ser las bibliografías. Me parece que tomando los puntos del debate, siendo que son la oratoria, la presentación del debate como tal, la forma, perdón, del debate y la forma en la que se expresaron, la forma del debate, son suficientes medios para decir que el equipo negativo ha sido el ganador. Sin embargo, ya puse el voto ahí y esa sería mi posición. Gracias. Está bien, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, gracias a todos ustedes. Por mi parte, pues considero sí que efectivamente el debate estaba bastante interesante. Me gustó que ambos equipos han presentado sus argumentos de forma clara y ordenada, lo cual ha ayudado a seguir el debate, bueno, toda la línea del debate, hasta llegar a las conclusiones y ver si efectivamente han logrado seguir la línea de sus argumentos. Por otra parte, en la interrogación, pues sí, ambos equipos lo han hecho bien. En la parte de, pero en general, me parece que el equipo afirmativo, en cierta forma, ha confundido o se fue por otro lado en cuanto a lo que era la moción del debate como tal, porque estábamos hablando específicamente de restricciones a los ciudadanos que no se vacunen. Y considero que el equipo afirmativo pues se ha ido a restricciones generales, porque hablaba bastante, por ejemplo, de la cuarentena o de cuarentenas o de otro tipo de restricciones, pero más generales y no tanto así a vacunados, lo cual en realidad el equipo negativo pues constantemente hacía énfasis en esto de las vacunas. Por ejemplo, incluso argumentó de que el hecho de que no se puede restringir las vacunas en Latinoamérica, si es que en Latinoamérica o la mayoría de los estados pues no está garantizando las vacunas para todos. Y pues por mi parte el voto iría también para el equipo negativo, ya que nos encontramos ahora en un empate. Y no sé si alguna de las jueces quisiera tal vez cambiar de voto para que esta decisión sea ya más unánime. Bueno, visto los argumentos que presentaron mis compañeras en esta adjudicación, yo sí cambio mi voto al equipo negativo. Excelente, Valeria. Bueno, entonces de este modo estaríamos declarando al equipo negativo como equipo ganador de este debate. Y pues, dicho esto, me gustaría que pasemos a la siguiente ronda, en la cual les pediría que me puedan dar sus calificaciones, tanto de forma individual como grupal. Y vamos a empezar con el equipo afirmativo, en el cual estaba Gabriel. Y me gustaría que me digan su nota individual. Y luego la grupal. Valeria, ¿te gustaría empezar? Para Gabriel le doy un 90 y para su equipo 5. Ok. Bueno, luego, Damaris. Para a Gabriel yo le daría un 85 y para su equipo 4. Okay. Por favor, si Valeria. pudiesen también considerar los puntajes para el equipo oponente. Sí, eso le quería decir a Valeria. Valeria, por favor. Valeria. Repetir los puntajes para el equipo afirmativo y negativo, por favor. Sí, Valeria. Si van a disculpar, entendí mal. Bueno, para Gabriel 90, nuevamente, equipo afirmativo 5. Para
Juan, Y para el equipo negativo, Juan. ¿cuánto? Perdón. sí, para el equipo negativo también 5. Y para Juan, 1.90 y para Milagros 93. Ok. Ahora sí pasamos a Damaris. Para el equipo negativo, como equipo le doy un 3.8 y para Juan 78, para Milagros 82. Para el equipo afirmativo, ¿cuánto le dio? Perdón. 4. Gracias. La nota grupal era 4. Ya, excelente. Alejandra. Sí, perfecto. Para el equipo afirmativo, 4.5. Para el equipo negativo, 4.8. Ya, y las notas individuales para Gabriel. Ok. Para Gabriel Arandia del equipo afirmativo, 87. Para Juan Ya. Humberto Farfán del equipo negativo, 80. Y para Milagros Rodríguez del equipo negativo, 90. Listo. Y finalmente, Mónica. Bueno, mis notas son primero como equipo. Yo le doy a Gabriel 4 y de manera personal le estoy poniendo un 85. Primero que nada, quisiera justificar la nota grupal porque me considero de que sí necesitaba un acompañante porque de eso se trata el debate, no es un debate personal. Eso es de mi consideración. Sin embargo, me parece que esos 2 puntos van al compañero. La siguiente parte, equipo negativo, le doy una nota de 4, perdón, 5, y a Milagros un 89 y a Juan 87. Excelente. Bueno, muchas gracias. Con esto estaríamos concluyendo. Les agradezco nuevamente a cada una ya por sus votos y justificaciones y pues gracias nuevamente. Con esto cerramos.